buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y siguiendo mi tradición de comentaros películas de los años 80, que son las que yo viví en mi infancia y en mi adolescencia, hoy os voy a comentar un auténtico clásico de la ciencia ficción que está considerada hoy en día una película de culto, pero que ha generado y que sigue generando muchos ríos de tinta y mucha controversia por su filmación, su montaje, su dirección, la interpretación con que está realizada. La interpretación de lo que es en realidad la novela, porque es la película que os voy a comentar, es la adaptación de una novela de Frank Herbert, una película de ciencia ficción que ya os digo está considerada de culto, pero que yo vengo aquí a intentar desmitificar un poco esta película, diciendo cuáles son, bajo mi punto de vista, cuáles son los auténticos valores que tiene el film, aquellos puntos positivos y aquellos puntos negativos. Esta tarde os voy a comentar Dune de David Lynch, al que yo considero un director prácticamente de culto por toda la filmografía que tiene, y que en 1978 empezó su carrera fílmica realizando una película que yo considero que es totalmente pesadillesca. Una película que yo no he tenido el valor de ver entera, porque muchas veces, la mayoría de veces que me la he puesto, que la han echado por televisión, porque yo no la tengo ni en DVD ni en Blu-ray, porque me parece una película sumamente desagradable, muy pesadillesca, yo os digo, y que parece un auténtico mal sueño, es Cabeza Borradora, que realizó este director en 1978 en blanco y negro y que supone su debut mejor dicho, a detrás de las cámaras, del director David Lynch. Lo que pasa es que la película Cabeza Borradora y el director David Lynch, para mí, supone un director tan sumamente peculiar y a la vez extraño que muchas de sus películas no siguen una narrativa convencional, por así decirlo, y no es un director que tenga grandes éxitos de taquilla en general, porque ya os digo que es un director que yo creo, bajo mi punto de vista, se basa mucho más en lo que son las impresiones de sonidos, de banda sonora, de atmósferas, de interpretaciones y de fotografía y de efectos visuales que en lo que se refiere a una narrativa convencional. Sus películas, incluida Cabeza Borradora y también Dune, de 1984, no siguen, o por lo menos es lo que a mí me parece, una narrativa, digamos, convencional en lo que se refiere a las grandes epopeyas de ciencia ficción como La Guerra de las Galaxias. La película que os voy a comentar esta noche, digamos que es uno de los paradigmas fundamentales de todo su cine, aunque está considerada una obra menor dentro de lo que es su filmografía, aunque yo no lo considero así. David Lynch, ya os digo, que realizó en el 78 Cabeza Borradora y en 1980 la que es para mí una de las mejores películas de la década de los 80, que es El Hombre Elefante. Una película que ya es más de tintes más convencionales, como os digo, está contada y está narrada de un modo hasta cierto punto televisivo, pero que es un drama realmente prodigioso. Es una película en donde las interpretaciones de todo su elenco, como es Anthony Hopkins, como es Freddie Jones y como es John Hurt en el papel de John Merrick, en el papel del Hombre Elefante, con todas esas miles de capas de maquillaje, realizaron una interpretación realmente soberbia. Que yo diría de las mejores interpretaciones ya no del trío protagonista, sino también de Anthony Hopkins y de John Hurt, las mejores de la década de los 80, bajo lo que es mi punto de vista cinéfilo. Después de todo esto, después de 1980, David Lynch fue llamado precisamente por George Lucas, porque quería Lucas que realizase, que dirigiese el episodio 6 de La Guerra de las Galaxias, El Retorno del Jedi. Pero David Lynch no estaba muy de acuerdo, ya que no era el estilo de las películas que él quería realizar. Aunque sus agentes en la productora le dijeron que prácticamente no tendría nada que hacer, porque debía de estar en constante vigilancia de George Lucas, al igual como lo había estado en 1980 con Irving Kershner durante la producción del Imperio Contraataca. Pero David Lynch, al que yo le considero un gran artista y realmente un gran autor, no quería que nadie le dirigiese, quería hacer una película muy personal. Ya no es que quisiera hacer una película de ciencia ficción, pero a mí me hubiera gustado ver cómo lo hubiera realizado El Retorno del Jedi David Lynch, aunque seguramente hubiera metido, como en esta película, muchas voces en off, muchos primeros planos de los ojos, de la boca, muchos detalles visuales que no hemos visto en la trilogía cinematográfica de las galaxias. Pero sin duda hubiera sido, bajo mi punto de vista, la película o la trilogía enfocada desde un punto de vista, digamos, como más psicológico que físico.
aunque yo creo que George Lucas hizo bien eligiendo al director inglés Richard Marquand. No sé lo que hubiera sido del Retorno del Jedi si realmente la hubiera dirigido David Lynch, pero bueno, ahí queda el dato para la historia y nuestras dudas. Cuando Dino De Laurentiis, en 1900, aproximadamente creo que fue en 1965, adquirió los derechos de la novela Dune, prácticamente el mismo año que fue editada, años después, durmiendo prácticamente el sueño de los justos, ofreció este proyecto a un director de cine llamado Alejandro Jodorowsky, que con un presupuesto de 30 millones de dólares y con directores, mejor dicho, con actores de la talla de Orson Welles y Gloria Swanson, quería llevar esta gran epopeya, esta gran saga de Frank Herbert, que son varias novelas, una saga de novelas, 5, si mal no recuerdo, yo no tengo el placer de leerlas, 5, si mal no recuerdo, quería llevarlas al cine en un presupuesto y en un proyecto realmente mastodóntico, pero que no terminó cuajando. Cuando Dino De Laurentiis ya a principios de los 80 se planteó ya de manera muy seria llevar este proyecto a la gran pantalla, ofreció a David Lynch todo ello, estas novelas, que no terminó de leerlas, sino que directamente él empezó a novelizarlas haciendo el guión de una manera como muy esquemática. Porque David Lynch lo que quería no era, digamos, leer las novelas de una manera muy profunda para hacer una adaptación de ellas, sino que lo que quería era adaptarlas, esas novelas, a la visión que él tenía del cine y del arte cinematográfico en sí mismo. Es decir, por tanto, su visión pesadillesca, sus atmósferas recargadas, sus decorados un poquito como asfixiantes, todas esas constantes las quería llevar David Lynch a la película. Y con un presupuesto ya de 40 millones de dólares y realmente con un equipo técnico que aproximadamente eran 1500 personas, pudo realizar esta película que la filmó, si mal no recuerdo, enteramente en México, en decorados prácticamente pues muy artesanales, ya que en esta película se ve la mano de un director artístico de peso y de un diseñador de producción de peso. Lo realizó íntegramente en decorados y exteriores tuvo realmente muy poquitos filmados. Los exteriores que aparecen son en su mayoría maquetas, transparencias, y Dune se puede decir que es un alarde de casi todos los efectos visuales que se pueden ver en una película hasta 1984, evidentemente. Aunque vista hoy en día, pues evidentemente pues queda también por así decirlo, un poquito desfasada, ya que los efectos visuales nos recuerdan un poquito, bajo mi punto de vista, a los de Flash Gordon realizada en 1980. No están a la altura de la trilogía de la Guerra de las Galaxias original, que era entonces el paradigma de los efectos especiales en ese momento. Aunque también hay que decir que Dune, la verdad es que tiene unos efectos visuales, se los refiere a maquetas, a decorados, a transparencias, a miniaturas, realmente excelente, que le valieron, creo que fue en 1984, una nominación al Oscar a todo ello. Cuando David Lynch filmó esta película, terminó de filmarla, realizó un primer montaje de aproximadamente unas 8 horas de película. Evidentemente él no podía vender a Dino De Laurentiis una película que durase 8 horas para ser proyectada, y redujo el metraje a 5 horas y le propuso a le propuso a Dino De Laurentiis, otro gran productor de películas de fantasía y de ciencia ficción, como por ejemplo Barbarella de Roger Vadim, que comentaré aquí próximamente en el canal. Le propuso ese primer montaje de 5 horas y le dijo que podía dividir la película en 2 partes, porque David Lynch había firmado un contrato con Dino De Laurentiis para filmar 3 películas. 2 de ellas podrían ser la primera y la segunda parte de Dune, y luego una tercera que fue precisamente Terciopelo Azul, de 1986, que ya comentaré posteriormente aquí el canal, y que ya se aproxima mucho más a lo que fue realmente las visiones como director del propio David Lynch, con esos personajes estrafalarios, esas secuencias que parecen como sueños, todo inundado de tintes y de tonos surrealistas. Pero cuando hizo Dune, Dino De Laurentiis le dijo que podía tener una libertad creativa, pero que realmente no quería una película tan pesadillesca como había sido Cabeza Borradora, que evidentemente era una saga de ciencia ficción y que tenía que tener en cuenta de que eso tendría que ser así. Aunque David Lynch, no haciendo excesivo caso a Dino De Laurentiis, lo que hizo en ese metraje de 5 horas fue negociar con De Laurentiis para poder reducirlo, porque De Laurentiis evidentemente no quería 2 partes, quería una. Y le propuso a David Lynch que redujera la película a 2 horas y media de duración.
La verdad es que esa reducción se nota muchísimo porque la película estaba planificada para durar 5 horas, es decir, para hacer 2 películas de 2 horas y media. Y eso la verdad es que hubiera quedado, bajo un punto de vista de montaje, de ritmo y de narrativa, muchísimo mejor, ya que la película narrativamente tiene unos altibajos realmente importantes y unos cambios de ritmo que afectan a la longitud del film y que no evita al ritmo y a la longitud del film y que no evita que de vez en cuando mires el reloj durante la proyección. Pero bueno, ahora hablaremos de todo eso. Cuando se estrenó en 1984 Dune, pues la verdad es que fue un fracaso total de taquilla, ya que de los 40 millones de dólares solo se recuperaron 30, ya que la gente a las salidas del cine decía que era una película extraña, que se pensaba a lo mejor que se iba a encontrar con una película muy parecida a La Guerra de las Galaxias, pero que evidentemente el público no se esperaba una película tan del estilo de David Lynch, es decir, tan pesadillesca, tan surrealista, tan llena como de sueños, utilizando voces en off para narrar una serie de diferentes elementos narrativos dentro de la película, como es la personalidad y la definición de determinados personajes, pero claro, todo eso David Lynch tenía que volver a realizarlo porque tenía que ajustar un montaje a 2 horas y media, porque la película original duraba 5 horas. Hoy en día que se hacen tantos montajes del director, como por ejemplo el montaje de 4 horas y pico que vimos hace poco de Cleopatra, recuperando la 20th Century Fox 1 hora y pico del montaje original que hizo Joseph Mankiewicz, porque en el 63, cuando se estrenó Cleopatra, era una película que duraba 3 horas. Sin embargo, era una película que realmente en su contexto original iba a durar 6 horas. O sea, había para 2 películas de 3 horas y se ha recuperado una de la 20th Century Fox. Ahora que está tan de moda los montajes del director, que ha hecho por ejemplo Ridley Scott con El Reino de los Cielos, que hizo también con Gladiator, que se hacen los del Señor de los Anillos, pues no estaría mal que David Lynch dijera, bueno, pues voy a intentar recuperar de la productora de Dino De Laurentiis, en este caso ya actualmente Rafaela De Laurentiis, que es su hija, pues parte del metraje que perdió precisamente, para poder darnos una edición del director, un montaje del director que recuperase más riqueza narrativa y los personajes que tiene en una película que para mí es esencialmente innovadora dentro de lo que es la ciencia ficción, enfocándola más como fantasía, pero que hay determinados personajes, unos cuantos, como ahora veremos, que realmente no están muy bien definidos en esta película. Están como plasmados con leves pinceladas y lo que ocurre es que hay personajes que entran y salen de la película sin estar en absoluto definidos, como por ejemplo el personaje de Sean Young o el de Max von Sydow. Lo que nos cuenta la película Dune, pues es la historia de dos familias, de dos grandes familias en el universo, una galaxia, que está liderada por un emperador llamado Shaddam IV, que es el personaje que interpreta José Ferrer. A José Ferrer ya la hemos visto en otras producciones más de la época clásica de Hollywood y le conocemos por protagonizar la versión de 1952 de Moulin Rouge, de John Huston, en el que hacía el papel de Henri de Toulouse-Lautrec, el pintor impresionista. José Ferrer interpreta, como yo os digo, al emperador Shaddam IV, que lo que hace primeramente es enviar a un planeta desértico llamado Arrakis, también conocido como Dune, a una de las dos principales sagas de la galaxia, bueno, sagas no, sino familias, que son los Harkonnen, para que intenten la distribución de lo que es una especie como de mineral, a que llaman, un mineral especial al que llaman especia. Pero debido a una serie de desastres y de esclavitud que hacen los Harkonnen a los Fremen, que son la raza que vive en el planeta Arrakis, el emperador lo que hace es enviar a una nueva familia, que son los Atreides, para poner orden y concierto en todo eso. Los Atreides, que están liderados por el duque, interpretado por Jürgen Prochnow, en uno de sus papeles, sobre todo más conocidos, por lo menos que yo haya conocido, y que ya le vimos en muchas películas de cine y de televisión de los años 80, haciendo de capo de la mafia, haciendo de camello de drogas, etc. Aquí la verdad es que interpreta un papel muy contenido. Él es el duque de Atreides, que además tiene a su hijo, que va a ser realmente el protagonista de esta película, que es Kyle MacLachlan, en un primer papel protagónico. Es decir, la primera película que interpretó Kyle MacLachlan en su carrera, antes de hacer la serie Twin Peaks y de hacer otra serie de producciones también para David Lynch, como por ejemplo Terciopelo Azul, fue precisamente este título, que fue Dune. Kyle MacLachlan interpreta a Paul Atreides, que es el hijo del duque de Atreides,
que viaja al planeta de Arrakis, conocido como Dune, para poner un poquito de orden y concierto pues en todo el jaleo que han puesto pues en la familia de los Harkonnen, para poder controlar las especies, la especie, que es una especie, como ya os digo, de sustancia, de mineral, que está solo en el planeta Arrakis y que da incluso una serie como de poderes, es necesario para la distribución de lo que es las rutas comerciales de las naves espaciales en la galaxia. También tiene el secreto como de la vida eterna, es decir, que confiere una serie de poderes. Es decir, lo que aquí tenemos a grandes rasgos es la lucha de dos grandes familias de la galaxia, que son los Harkonnen y los Atreides, por dominar el planeta Arrakis. Para dominar el planeta Arrakis, para dominar también la especie, que es la sustancia, por así decirlo, que mueve el universo. Pero todo es, en realidad, un plan urdido entre el emperador Shaddam IV y los Harkonnen para intentar atrapar al que creen los Fremen, es decir, los habitantes de Arrakis, para intentar atrapar a Kyle MacCallaghan, que es el nuevo duque de Atreides, el hijo del duque de Atreides, que es Paul Atreides, porque dicen que es una especie como de Mesías que va a venir a liberar el planeta Arrakis, porque los Harkonnen lo que están haciendo es esclavizando a los Fremen. Y que cuando llega precisamente el personaje de Kyle MacCallaghan a este planeta, pues descubre pues su verdadera identidad, una serie de poderes que él tiene también, una especie de poderes telequinéticos y de pensamiento, de telequinesia, de telepatía que ha heredado también de su madre, que es a su vez su madre una especie de concubina de su padre. Es decir, es una, por así decirlo, el guión de Dune es desarrollado a lo largo de 5 novelas, ya os digo, de Frank Herbert. Es una especie, como os diría yo, como de gran telenovela llevada al espacio, como una gigantesca space opera. Y yo creo, a mi modo de ver el cine, que 2 horas y cuarto se quedan cortas para que el director pues nos muestre, David Lynch en este caso, nos muestre todos los problemas, todo lo que hay realmente referido y todas las luchas internas que hay entre estas dos grandes familias. La película, pues la verdad es que narrativamente, ya os digo que iba a durar 5 horas, pero se quedó en 2 horas y media impuestas por Dino de Laurentiis. Y que debido a ese montaje tan entrecortado, David Lynch tuvo que realizar una serie como diría yo, de escenas para enlazar secuencias que ya había filmado, para que la duración y el entendimiento, la comprensión del guión fuera lo más adecuada posible. Aún así, con Dune, narrativamente y argumentalmente, artísticamente hablando, nos encontramos, por desgracia, con una película que narrativamente no está muy pulida. Es decir, cuando uno ve el montaje total, incluso varias veces que yo la he visto, la verdad es que se te quedan muchas cosas en el tintero. Hay personajes, por ejemplo, que hubieran requerido un poquito de más metraje. Estamos hablando, evidentemente, de una película de 2 horas y media, más que suficiente, pero que tiene muchos personajes. Tenemos el personaje de José Ferrer, están Silvana Mangano, Jürgen Porsnor, Dean Stockwell, os estoy nombrando todos los actores que hay, está Sean Young, bueno, ya os he dicho que está Dean Stockwell, está Freddie Jones, y una serie de actores que eran muy constantes en las películas de David Lynch, como por ejemplo fue Freddie Jones, pero que posteriormente también lo utilizaron para otra serie de películas. Pero claro, todos estos personajes que estuviesen perfectamente definidos y con un arco dramático realmente voluminoso y grande, para que tuviésemos un personaje, por así decirlo, tridimensional, pues yo creo que no están lo suficientemente definidos. Sobre todo los personajes que se refieren a Max von Sydow, por ejemplo, que es una especie como de vigilante del mundo de Atreides, del mundo de Dune, que lo que hace es enseñar a Paul Atreides y a su padre, al duque, pues toda la extensión del desierto, las máquinas que están trabajando para sacar la especie del desierto, que le va indicando incluso los peligros que hay con los gusanos gigantes, pero que es un personaje que realmente aparece y desaparece en la película. El personaje de Sean Young, que interpreta a una chica de la tribu de los Fremen, del mundo de Arrakis, pues la verdad es que también es un personaje que de repente aparece y que está presente en 2 o 3 secuencias nada más. Pero se supone que se transforma en una especie como de amante para Paul Atreides, es decir, para el personaje de Kyle MacCallaghan. Es decir, pero aparece en muy pocas escenas y su personaje no está nada definido. Es decir, lo que ha querido David Lynch en estas 2 horas y media de metraje ha sido meter tal condensación, tal cantidad de personajes, que definidos hay muy poquitos.
Kyle MacLachlan, su padre, el barón Harkonnen, parcialmente, así un poquito también su madre, interpretada por Silvana Mangano, y luego también el personaje de José Ferrer, que es el que interpreta al barón Shaddam IV, que es el que mueve, por así decirlo, los hilos con la familia Harkonnen y con la familia Atreides. Pero quitando estos 3 o 4 personajes, los demás, que hay muchísimos, también tenemos, por ejemplo, a Brad Dourif, quedan muy poco definidos. Y una intervención que yo he oído de muchos críticos, que es estelar, que es la del cantante Sting, pero que sale en la mitad de la película y al final, en una secuencia de batalla con Kyle MacLachlan ya convertido en el mesías de los Fremen, allí en el planeta Dune, pero que dura nada. O sea, se nota en esta película, por desgracia, que la narrativa no está muy pulida. Hay muchos de los aspectos, narrativamente hablando, que David Lynch incorpora, por así decirlo, de su narrativa particular. Es decir, los primeros planos de ojos, los primeros planos de la boca, algunos detalles visuales para narrar un poquito más o para desarrollar los personajes, pero que realmente se queda mucho de los personajes en el tintero. Es decir, estos personajes no están lo suficientemente desarrollados, no para que yo me identifique con ellos, sino para ver cuál es la auténtica función de todos ellos en la película. Se notaba que esta película estaba planificada para filmarse en mucho más metraje, y que David Lynch tuvo que hacer encajes de bolillos para poder unirlos, todas las secuencias, para poder unirlas para un metraje de 137 minutos, 140, aproximadamente unas 2 horas, poco menos de 2 horas y media. Entonces todo esto narrativamente tiene la película unos altibajos en el guión y tiene unos altibajos también de ritmo narrativo que por momentos la hacen muy dinámica, ágil, trepidante, pero hay otros momentos que la verdad es que el tedio se adueña del espectador y obliga a mirarle el reloj no pocas veces. Luego también, para desarrollar un poco más los personajes, en el que David Lynch no ha tenido, ya os digo, metraje, incorpora una serie de voces en off, para dar rienda suelta, digamos, pues ya no a la imaginación, sino a lo que están pensando muchos de los personajes de la película. En el caso de la madre de Paul Atreides, del personaje Kyle MacLachlan, y de muchos de otros personajes a lo largo de la película, pero única y exclusivamente para expresar en un pensamiento y para ahorrarse más metraje en el desarrollo de esos personajes. Todo esto está dicho por el propio David Lynch en algunas entrevistas que yo me leí en su momento y que tengo también en algunos libros. Es decir, que David Lynch realmente tuvo que hacer, yo os digo, encaje de bolillos para poder ajustar un montaje para una película de 2 horas y cuarto, 2 horas y media, cuando realmente iba a ser muchísimo más larga. Pero que todos ellos eran imposiciones del propio Dino De Laurentiis. Con esta película, argumentalmente, ocurre lo que en muchas otras películas de la historia del cine ha ocurrido. Por ejemplo, en la vida privada de Sherlock Holmes, en Cleopatra, en Guns of New York o últimamente en la Liga de la Justicia. Es decir, las disputas que hay entre director y productores por cuál va a ser el metraje de la película y que no dejan realmente al director que él exprese su arte y la manera de ver la película, la visión que él tiene de la película y de ese tema como artista. Por ejemplo, en el 63, ya os digo que Mankiewicz hizo una versión de 6 horas de Cleopatra que tuvo que reducir a 3, perdiéndose gran parte del metraje. Ni qué decir tiene del caso tan estruendoso que fue la vida privada de Sherlock Holmes, en el que Billy Wilder planificó la película para una duración de 3 horas 20 minutos. Pero que luego, cuando Billy Wilder estaba buscando exteriores y decorados para su nueva película, realizado el montaje, se enteró de que los productores habían reducido su película a 2 horas, todo el fresco épico de la vida privada de Sherlock Holmes se redujo de 3 horas 20 a 2 horas, obligó a Billy Wilder incluso a defenestrar y odiar su propia obra, porque esa película, según él, la de 2 horas de la vida privada de Sherlock Holmes de 1970, no se parecía en nada a lo que él había filmado. También, por ejemplo, cuando Harvey Weinstein en la Miramax obligó a Martin Scorsese a reducir Guns of New York de una duración de 3 horas y media a 2 horas y media, comiéndose 1 hora y obligando a meter voces en off para la explicación, evidentemente, de todo lo que no se podía plasmar en aquel film, Martin Scorsese no estuvo muy contento con el resultado final de la película. Y también lo que ha ocurrido en la Liga de la Justicia, en donde Zack Snyder, debido pues, a una serie de problemas personales, que no ha podido controlar lo que es el montaje final, pues claro, la Warner Brothers y Joss Whedon pues, han hecho, digamos, de su capa un sayo. Aunque el resultado, evidentemente, y aquí tenéis mi crítica de la Liga de Justicia, no fue una mala película, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que no estaba dentro de la visión real de Zack Snyder.
Entonces aquí David Lynch le ocurrió tres cuartas de lo mismo, es decir, los productores, más o menos en Hollywood, miran porque la producción dure lo menos posible con tal de hacer muchos pases al día en el cine y por lo tanto recaudar más dinero. Sin embargo, el director, como artista que es, tiene una visión de esa obra y realiza una serie de horas de metraje. Hay muy pocos directores en la historia del cine que hayan podido fundar incluso una productora aparte, con dinero propio, para poder expresarse artísticamente y mostrar las películas a los espectadores como realmente ellos quieren como artista que sea reconocida esa película o como sea vista bajo su punto de vista. Pero claro, los productores están siempre de por medio y el productor no es un artista. El productor es un empresario y es un economista que mira más por el dinero que por el arte en sí mismo. David Lynch, ya os digo que, como ya he plasmado anteriormente, como os he indicado, tuvo que filmar secuencias nuevas, obligar a meter voces en off, obligar a meter unas cosas, una serie de elementos narrativos, porque su película, planificada para 5 horas, tuvo que reducirse a 2 horas y cuarto. Por lo tanto, el resultado no puede ser el mismo. A mí me encantaría un día que David Lynch, con ganas, cogiera el metraje original de 5 horas y nos diera una película, por ejemplo, 2 películas de 2 horas y media cada una, o hiciera un montaje de 3 horas y media o de 4 horas. Seguramente estaría muchísimo mejor desarrollada que la versión que tenemos ya oficial. Pocos años después, para la proyección ya en televisión, Dino De Laurentiis recuperó 1 hora de proyección de esa película y realizó un montaje nuevo, pero David Lynch, para televisión evidentemente, no para el cine, pero David Lynch no quiso saber nada de todo ello y dijo que el nombre del director que apareciese en los títulos de crédito fuera el de Alan Smithy, que es un seudónimo que se utiliza mucho en Hollywood a lo largo de toda su historia, porque él no había programado, digamos, ese montaje televisivo que sí que Dino De Laurentiis lo había hecho, evidentemente para beneficio suyo, no para beneficio de David Lynch ni para beneficio de la propia película. En lo que refiere al apartado de interpretaciones, os quiero decir, como ya he indicado antes, que esta fue la primera película de Kyle MacLachlan, el director, mejor dicho, el actor, protagonista también de Terciopelo Azul, de Fuego Camina Conmigo, de la serie de Twin Peaks. Es decir, no sabía David Lynch cuando trabajó con él que se iba a convertir prácticamente en su actor fetiche. Porque el MacLachlan en esta película, pues la verdad es que está muy jovencito, no hay más que verle la cara de niño que tiene, pero que se iba a convertir, no fue una imposición del estudio, no fue una imposición de Dino De Laurentiis, pero sí que se convirtió, digamos, luego en su actor fetiche y que se ha convertido en un actor realmente de peso. El papel que hace en Twin Peaks es como muy peculiar, la serie Twin Peaks es como muy peculiar, y sobre todo es el protagonista de la película Terciopelo Azul, realizada 2 años después que Dune, también con Dino De Laurentiis como productor, pero que luego esa sí que fue un gran éxito de taquilla, teniendo a Laura Dern, a Isabella Rossellini en su elenco de actores. La verdad es que en esta película, pues David Lynch pasa de realizar películas más de estudio, tipo de estudio como Cabeza Borradora o El Hombre Elefante, a hacer una superproducción muy grande. Yo os digo que costó 40 millones de dólares y en algunas secuencias se llegaron a utilizar hasta 15.000 extras. Sobre todo en aquellas secuencias en el desierto, en esa batalla final, donde los Fremen pues se montan en aquellos gusanos gigantes y atacan el castillo de los Harkonnen, que es de los Atreides, pero que está invadido por los Harkonnen. En lo que se refiere ya a lo que es la parte técnica, aquí sí que se puede decir que es sobresaliente. Ojalá hubiera estado la parte narrativa a la altura de la parte técnica. Todos lo que son los decorados es una auténtica maravilla en lo que se refiere a un alarde de imaginación. Todos están llenos de colores muy fuertes, pero sobre todo tienen un componente claustrofóbico, como laberíntico. Y es que David Lynch, en muchas películas que ha hecho, como la última que filmó, que fue Inland Empire, una película que yo la he visto 2 veces y que realmente no entiendo absolutamente nada, o como Mulholland Drive, o como Carretera Perdida, David Lynch lo que nos muestra con sus decorados es que son como un protagonista más, es decir, envuelven al espectador con una banda sonora, con unos juegos de luces que la verdad parece que estamos como en una auténtica pesadilla o como en otro mundo. Es decir, esta película no tiene absolutamente nada que ver en el diseño de producción con la saga de la Guerra de las Galaxias, donde todo es más luminoso, más colorista, más fuerte, son amplios pasajes abiertos, el desierto de Tatooine todo es más grande. Aquí el desierto, que fue filmado, ya os digo, en México, está filmado como de un modo como más pesadillesco. Me explico, es decir, la arena pues no tiene un color claro y brillante, sino que es un rojo anaranjado fuerte, pero es como de un color como muy espeso, muy difícil de ver.
Es una fotografía que está realizada por Freddie Francis, que fue un director de algunas películas de terror para la Hammer, propiamente dicha, que dirigió, si mal no recuerdo, Drácula vuelve de la tumba y La maldad de Frankenstein, pero que es mejor director de fotografía que director de actores. Como director de fotografía, pues realizó, por ejemplo, el Hombre Elefante y la película de Jack Clayton de los años 60, Suspense, protagonizada por Deborah Kerr. Para mí la mejor adaptación que hay de la novela de Henry James, que se llama Otra vuelta de tuerca, pero eso es una película que ya comentaré posteriormente. Pero la fotografía, os quiero decir que es uno de los puntos fuertes de Dune sin ningún género de dudas. Luego también muchas de las secuencias y muchos encuadres en la planificación están cargados de miniaturas, de efectos visuales. Es una película que tiene muchos efectos visuales por plano. En aquellos planos donde vemos el decorado propiamente dicho, ya os digo que está muy recargado, es muy claustrofóbico, como todas las películas en realidad de David Lynch, pero los exteriores están cargados de efectos especiales, unos cielos como muy lumínicos, cargados de estrellas muy relucientes, en el que atraviesan naves, unos planetas que se mueven alrededor de soles, unas naves espaciales que tienen como unas formas como muy orgánicas. El diseño de producción y parte de los efectos visuales de esta película están creados por Dan O'Bannon, que ya había sido director artístico y creador también de los diseños de la película de Alien el octavo pasajero junto con H.R. Giger. Es más, hay muchos de los, por así decirlo, de los diseños que recuerdan hasta cierto punto algunas de las formas alienígenas en esta película. Por ejemplo, la criatura que sale al principio de la película hablando con José Ferrer, con el emperador Shaddam IV, no es que sea parecida al alien, pero sí que, si conocéis un poco de la iconografía y de los libros de H.R. Giger, sí que tiene ¿cómo os diría yo? Como unas formas como muy pesadillescas. Los monstruos luego físicamente estaban construidos por el especialista en efectos especiales Carlo Rambaldi, que también realizó, si mal no recuerdo, la criatura E.T. 2 años antes para Steven Spielberg. Es decir, tenemos a Dan O'Bannon, a Giger, a Carlo Rambaldi en un equipo técnico para efectos visuales realmente impresionante. Luego también, ya os digo, la fotografía del mítico Freddie Francis, que lo fotografía todo con un halo como muy fantástico. Esta película no es, como os iba a decir yo, una clásica película de ciencia ficción como La Guerra de las Galaxias o Blade Runner. Es decir, es una película que está más a caballo entre lo que es la fantasía que lo que es la space opera, como La Guerra de las Galaxias. Tiene muchos planos, criaturas, incluso el diseño de las naves son más fantasiosos, más que, ¿cómo os diría yo? Más que al estilo de Star Wars, es decir, son como muy orgánicas. Algunas de ellas son, como os diría yo, como una especie de huesos grandes, como tubos con formas orgánicas. Todo es una dirección artística y unos decorados y una utilización de los efectos especiales como muy rocambolesca, pero realmente para mí fascinante. Otro de los elementos importantes que tiene, sobre todo, es la banda sonora, compuesta por la banda, por el equipo de... Vaya, ahora no me sale lo que os iba a decir. Del grupo musical Totó, que en los 80 tuvieron bastante éxito. Y sobre todo por esas 4 notas que se repiten a lo largo de toda la película, que hacen una banda sonora también muy atmosférica, como muy pesadesca, muy real, como de cuento de hadas, pero que realmente cuadra mucho con todo ese ambiente mezcla de ciencia ficción y de fantasía. Porque en cuanto veáis los primeros fotogramas de Dune, no os estoy hablando de una película de ciencia ficción al uso. Es decir, David Lynch siempre planifica sus películas como si fueran auténticas películas de fantasía, a medio camino entre lo que es la realidad y los sueños. Hay muchas secuencias en esta película amparadas por los efectos especiales que parecen sacadas como de una especie de futuro posapocalíptico. Fábricas, naves espaciales, tubos, humo, plataformas, todo tiene como un aire post-apocalíptico muy extraño, pero mezclada con formas realmente pesadillescas. Cuando veáis la película, si no la habéis visto, realmente me daréis la razón. Y luego también tiene, evidentemente, pues ya no solo la fotografía, los efectos visuales, un tratamiento del sonido realmente apabullante. Todos los sonidos son secos, contundentes. Los sonidos en esta película incluso narran también a veces. Los sonidos, por ejemplo, de las puertas abriéndose y cerrándose, los sonidos de las naves. Por ejemplo, hay una secuencia que cuando están el barón Harkonnen y su hijo y con el personaje de Max von Sydow, que están explorando lo que es el desierto del planeta Arrakis, del planeta Dune,
pues vemos solo lo que es la cabina, con los personajes, muy deudora esa secuencia de la Guerra de las Galaxias, pero que con los sonidos de la nave, pues nos narra que estamos yendo por el paisaje, que estamos yendo por el desierto, a más velocidad, a menos velocidades, cuando esa navecita por donde se están desplazando despega. Hay secuencias en las que no vemos la nave que está recorriendo el desierto, pero que nosotros como un espectador más vamos en el interior de la nave junto con los personajes, y que con una serie de sonidos que se van produciendo y de la banda sonora sí que nos vamos dando cuenta de los hechos que están ocurriendo en esa secuencia. La verdad es que en ese sentido la utilización del sonido, de la banda sonora tan atmosférica, todo ello, es una de las constantes en el cine de David Lynch, sobre todo por ejemplo en Carretera Perdida o en Inland Empire, si mal no recuerdo, en Terciopelo Azul, y también en Mulholland Drive. Mulholland Drive, por ejemplo, tiene una banda sonora atmosférica, y los sonidos también, por ejemplo, cuando Laura Elena Harry sale del coche al principio de la película, dejándole con ese ataque de ansiedad, cómo suena, por ejemplo, cuando cierra la puerta del coche de un modo muy seco, contundente, como si estuviese como una especie como de espacio vacío. Pues aquí también en Dune pues ocurre exactamente lo mismo, es decir, los sonidos son como muy etéreos, muy de ultratumba, muy contundentes. Pero vamos, eso es la parte de técnica que domina David Lynch para crear esas atmósferas oníricas de pesadilla y también de sueños que tienen la mayoría de sus películas. David Lynch, para que os hagáis una idea, lo que quiso con Dune fue llevarlo, digamos, a su terreno narrativo, a su terreno como de pesadilla, a su terreno como de sueños. Por ejemplo, hay muchas secuencias que no sabemos o que tenemos que intentar deducir si son sueños de Paul Atreides, del personaje de Kyle MacLachlan, o si realmente los hechos que se están narrando en ese momento en las secuencias, pues realmente le están ocurriendo. Por ejemplo, hay una secuencia que es casi completamente onírica, es como de sueños, en el que él está tumbado al lado de Sean Young, porque no sabemos cómo surge esa especie como de historia de amor, porque según el personaje de Paul Atreides, a Sean Young ya la había visto, que es una chica de la tribu de los Fremes, de los del planeta Arrakis. Ya se supone que ya la conocía de sus sueños, es decir, que el personaje de Paul Atreides ya soñaba con ella enteramente, pero que no sabemos cuando ya casi al final de la película, cuando ya tiene una relación con ella, ya se hacen una especie como de pareja, no sabemos cómo se han conocido, no sabemos hasta qué punto llega su relación, pero sí que después de conocerse en una secuencia que dura prácticamente unos segundos, pues ellos ya están pues tumbados el uno al lado del otro, declarándose su amor. Es una secuencia que ya os digo que como narrativamente es un tanto confusa la película y como le falta mucho metraje, pero que esa secuencia está rodeada y está filmada como si fuera un sueño, con unos colores apagados, algunos saturados, unos juegos de luces. Luego también ese azul tan profundo que tienen los personajes del planeta Arrakis, de Dune, ese azul que simula como los poderes que tienen esos Fremes, los personajes del planeta Arrakis, pero que también luego el personaje de Paul Atreides, de Kyle MacLachlan, luego también se adueña de ellos, como luego los va enseñando a luchar, para poder desprenderse de todo el yugo de la tribu, mejor dicho, de la familia de los Harkonnen. Hay muchos elementos, ya os digo, que narrativamente no funcionan, pero que visualmente son realmente impresionantes. Esta película, para que os hagáis una idea, es un deleite visual para la vista. Ya os digo, la fotografía de Freddie Francis, los efectos visuales y todo ello son como muy característicos de los 80. Se nota que están hechos de una manera muy artesanal, pero realmente sí que te retrotraen a los años 80 y que tienen ese sabor añejo, tan propio de aquellos años, pero que evidentemente hoy han pasado un poquito, se han quedado un pelín desfasados. Si esta película hubiese tenido un poco más de grado de pulimentación en lo que se refiere a la narrativa, aunque nos encontremos con una película muy de David Lynch, muy lynchiana, por así decirlo, en lo que se refiere a la plasmación de los sueños, de las secuencias que no sabemos si un sueño es una pesadilla, o si realmente está ocurriendo o si no, la voz en off de los protagonistas, hacen que sea una película de ciencia ficción y de fantasía realmente especial. Luego la química que hay entre todos los actores realmente funciona, aunque no hay mucha relación entre todos ellos. Tenemos, ya os digo, a Dig Stockwell, a Patrick Stewart, a Freddie Jones, a Sean Young, a Max von Sydow, a Silvana Mangano. Tenemos un reparto realmente bueno, es decir, que son todos actores y actrices de categoría, y que realmente en su interpretación no fallan a David Lynch. Pero ya os digo que el punto débil que tiene esta película es que no se pudieron desarrollar algunos personajes lo suficiente como para saber
más de todo ellos. El personaje de Sean Young, la pareja de Kyle MacLachlan al final de la película, pues es un personaje muy interesante que a mí me hubiera gustado saber más. Incluso el de Max von Sydow, ese personaje que va enseñando todo el desierto de Arrakis a los protagonistas. Para mí, Dune es una película que realmente merece la pena tener para todos aquellos amantes de la ciencia ficción. Es una película muy notable, que en líneas generales y en conjunto destaca, por ser una de las películas de ciencia ficción más destacadas de los años 80, que hubiera necesitado un poco más de pulimentación en lo que se refiere a la narrativa, realmente confusa en algunos momentos y que hace que el ritmo de la película tenga sus bajones a lo largo de las 2 horas y 17 minutos, 2 horas 20, 2 horas y media aproximadamente de lo que es el metraje. Me hubiera gustado, yo os digo, un metraje mucho más amplio, más elaborado de esta pequeña joyita de la ciencia ficción. Esta película podría haber sido una obra maestra, un 10, si lo hubieran presentado, por ejemplo, con un metraje de 3 horas o 3 horas y media. Seguro que hubiera sido una auténtica maravilla. Pero con 2 horas 17 nos quedamos con una película notable, que narrativamente tiene sus puntos débiles, pero que visualmente es una auténtica joya. Está enfocada, ya os digo, más como una película de fantasía de los años 80, tanto que nos gustan a personas como a mí y seguramente a muchos de vosotros, esas películas de fantasía que se hacían hace 30 y 40 años. Pero yo creo que Dune mantiene el tipo, tanto visual como en efectos especiales, como en atmósfera, de lo que eran aquellas películas. Qué pena que no hubiera estado más pulida narrativamente y lo que refiere al montaje. Es una lástima que David Lynch hoy en día rehúse de esta película, que no la considere realmente su filmografía, cuando puso mucho empeño, mucho aplomo en la producción, tuvo que trabajar con muchísimos especialistas, ya os digo, 1500 extras, 600 personas de un equipo técnico, 80 decorados diferentes con un presupuesto de 40 millones de dólares, que ojo, hace 35 años era un presupuesto realmente importante. Hoy en día una película de 40 millones de dólares, digamos que es un presupuesto que está bien, pero no es ni muchísimo menos un presupuesto de 100, 150, 200 o 300 millones, ni muchísimo menos. No se puede hacer una superproducción como esta, hoy en día ya con 40 millones de dólares. Yo estoy deseando ver la versión que hará Denis Villeneuve, sobre todo de este film, que después de habernos brindado obras maestras de la talla de La Llegada, Sicario, sobre todo Blade Runner 2047, será capaz de hacer con una novela como Dune. Por el momento nos quedamos con la versión, digamos, clásica, adaptación oficial de la novela de Frank Herbert, o de la saga de novelas de Frank Herbert, con esta estupenda adaptación de David Lynch, con Kyle MacLachlan, José Ferrer, Silvana Mangano y un gran elenco de actores y de actrices. Es una película que, si yo tuviera que calificarla del 1 al 10, la daría un 7,5, porque ya os digo, los altibajos en el ritmo y en la narración son bruscos y no están excesivamente bien realizados o bien montados. Ya os digo que David Lynch no fue el que supervisó el montaje final de esta película. A mi modo de ver cinéfilo, los directores tienen que supervisar el montaje de sus productos, estar al lado de los montadores y ir diciéndole: esto quiero que funcione o quiero que entre y esto no. Porque realmente ellos saben la magnitud de la obra que han hecho y artísticamente son los que tienen que darle el toque final a la película. No los productores, porque el productor, ya os digo, es el personaje, la persona que da, por así decirlo, el dinero para la producción, pero no le da el punto de vista artístico que las películas merecen. Dune, de David Lynch, una película muy notable, un pequeño clásico de la ciencia ficción que, ya os digo, hubiera requerido de un grado de pulimento en el montaje, pero que yo creo que tiene la suficiente calidad para que le echemos unos cuantos visionados, que la tengamos en nuestra biblioteca y que de vez en cuando, si queremos disfrutar con una película de ciencia ficción más tirando a película de fantasía, podamos disfrutarla en toda su amplitud. Dune, de David Lynch, un auténtico clásico de la ciencia ficción de los años 80, de aquel fantástico año de 1984. Espero que la disfrutéis, que os suscribáis al canal, espero que os haya gustado la crítica, que le deis al like, los pulgares arriba, para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, y recordad que si queréis preguntarme cosas acerca de Dune o cualquier otra película de la historia del cine, enviadme vuestra pregunta a críticascinéfilas40@gmail.com. Hasta mañana.